La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Un abrazo muy grande y muy cariñoso para la Lola Sebá, porque además de que se lo merece, porque es un pedazo de mujer, y bueno, y porque un día amanecerá, el día será radiante. Mientras tanto, ya sabes que no estás sola, querida. Un beso bien grande. Buenos días. Quería añadir también, como Carmen, todo mi cariño hacia Lola Sebá. Y solamente quería decírtelo con una frase que escribió Helen Keller, como sabes, una activista que fue sufragista y escritora, que pese a sus grandes dificultades nunca tuvo impedimento para sentir la vida. Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra. Te queremos mucho y no estás sola. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Ciudadanos, a diferencia del PSOE, que ha decidido podemizarse, nosotros hemos decidido ser responsables y vamos a negociar los presupuestos con una bajada de IRPF, y supongo que esto le gustará también a muchos votantes de su partido, me imagino, porque aquí esto no debe ir de colores políticos. Bajada de impuestos a los que no llegan a final de mes. ¿No le parece a usted progresista que los que no pueden pagar la luz, ni esos medicamentos que usted ha dicho, ni el agua, los que tienen dificultades, no les parece bien que tengan 60 euros más en el bolsillo? ¿Qué es lo que le preocupa al PSOE de esa bajada de impuestos? También me sorprende la intensidad con la que ustedes peregrinan al Valle de los Caídos. Han estado ustedes 22 años en el gobierno de la nación y no se les ocurrió mover una baldosa del Valle de los Caídos y ahora consideran que es un elemento tan agresivo y tan ofensivo. Yo creo que en todo caso, señoría, trabajemos por la reconciliación, trabajemos por la recuperación de la dignidad de la historia y trabajemos por superar las tragedias que en nuestra historia han sucedido. No me parece que desde el enfrentamiento y desde la bilateralidad vayamos a encontrar ninguna solución a todo esto. La pensión media de jubilación es de 1.071 euros al mes, 148 euros más de los que tenían cuando nosotros llegamos al gobierno. El número de pensiones máximas se ha multiplicado por 2, pasando de 191.000 a 450.000 pensionistas. Ustedes dicen no hay dinero para hacer algo distinto a lo que estamos haciendo. Bueno, no es cierto. Hay un dato indignante. Ustedes se han gastado 2.000 millones de euros de los españoles en rescatar a las autopistas. Exactamente el dinero que habría costado revalorizar este año las pensiones. Claro que hay dinero. ¿Y qué ha hecho ustedes? ¿Qué ha hecho usted? Acudir a ese fondo de reserva que le dejó el último gobierno socialista. Ese fondo de reserva que se lo dejamos con 66.000 millones de euros. Y en nuestra Constitución, lógicamente, está reconocido el aspecto punitivo, pero también está reconocido el aspecto de la reinserción. La cuestión distinta es que esa reinserción funcione o no funcione. Me parece que no es una petición ni populista, ni oportunista, ni insensata. Y que se pongan del lado de lo que piensa la mayoría de la gente. Si los proponentes de esta iniciativa para no derogar la prisión permanente revisable quieren impulsar consultas para que la ciudadanía se pronuncie de forma directa y sin mediaciones, yo creo que lo más útil es que le pidan al Gobierno que convoque un referéndum sobre esta cuestión y nosotros, como no podía ser de otra manera, acataremos la resolución que salga de los ciudadanos y las ciudadanas.
Saludos, muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en esta sociedad global tan compleja, tan cambiante, en un mundo que cada día nos despierta con algún resultado inquietante. Pero para eso estamos aquí, en compañía de numerosos oyentes y de todo el planeta, numerosas personas que se incorporan al programa a esta hora y otras tantas que lo hacen después en diferido y que forman parte de nuestra retaguardia. Son la Resistencia, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Muy buenos días. Y a los mandos del Enterprise, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Me gusta a mí pensar que es como una pequeña nave espacial a la deriva. Tengo una cierta confusión. ¿A la deriva? En el espacio, así, sí. Perdida, así, con el único hilo de Ariadna, el mismo que tienen los expatriados para con su país, para con sus países, sus amigos, sus familias. Este hilo de Ariadna que es el Internet. El Internet. A través del cual nos vamos conectando por las mañanas con la gente. Y bueno, ayer hice un experimento, ayer me lo pasé pipa porque fui por la noche, tenía tertulia en el Círculo, en la otra, en Telemadrid. Y cuando iba a comenzar en uno de los grupos de la cafetera, alguien dijo, está Berlín en la tele. Y entonces empecé a seguir el programa en directo desde Twitter y estábamos comentándolo a tiempo real. Y entonces me decían, no es verdad, no estás hablando con nadie. Y digo, no, os juro que no estoy hablando solo. Les decía yo a los de la tele, que están aquí comentando. Que por cierto, estuvimos hablando del método Estivil. ¿Sabes lo que es eso? No. Cuando tengas hijos lo sabrás. Vale. No, es un método, supuestamente, la verdad es que siempre me ha parecido un fraude. Además es un método escrito por hombres. Para los críos, para educar a los niños, para que dejen de llorar. Que consiste básicamente en que cuando es bebé le dejes llorar. Entonces hay una serie de minutos pautados que tú te tienes que ir acercando. Bueno, esto sale en la serie de Berto. Claro. Bueno, es una cosa terrible. O sea, yo como experiencia que lo viví, es una cosa atroz. Porque las criaturas, maldita culpa que tienen los pobres que no entienden nada, solamente se ven abandonados por sus padres. Y entonces, bueno, a cuenta de esto surgió un debate sobre si dormíamos bien o mal y sobre todo sobre qué nos parecía este método, ¿no? Y yo sostengo que tú a una criatura, a un cachorrito de ese tamaño, no lo puedes tener llorando solo, por muy razonable que te parezca o por muy tal. Los críos necesitan abrazos, necesitan vivir en tribus y en comunidad, en manada. Y esto es así, siempre ha sido así y siempre será así, aunque Estivil diga lo contrario. Muy bien. No, pero luego me decían, es que eso es maleducarlos. Digo, maleducarlos, darle un abrazo a una criatura que está sufriendo, darle cariño. Bueno, supongo que también la desesperación de los padres supongo que llega a límites insospechados. O sea, pero te aseguro que la desesperación es mucho menos. Claro, lo que pasa es que tienes que intentar hacer la vida en unos horarios similares, porque si no es imposible, pero si... Además, luego también no solo es por los niños, es por los padres. Tú la agarras y está calentito, y está y se queda ahí arrebujado, y entonces deja de llorar y dices, hombre, qué estivil ni qué estuvir. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres La Resistencia, no estás sola, sí, siempre damos la bienvenida a los abrazos aquí en La Resistencia. Es verdad, resultó frustrante. El único que defendió el abrazo fui yo. Dice, hasta aquí hemos llegado y es verdad. ¿Cómo es posible? No, es verdad. No, había otras dos personas que además eran mujeres y que defendían también abrazar a la criatura. Porque además, ayer llegué a la conclusión de que esto era una teoría hecha por hombres para hombres, que habían comprado algunas mujeres y que decían, sí, es que así garantizas un poco vivir cómodamente. Serás tú, porque la criatura, dice, luego lo supera. Bueno, más bien se adapta a la esta. Amor como respuesta para todo, dice Belisa, y es verdad, tienes mucha razón. Bueno, el caso es que no vamos a hablar de eso, y en el programa vamos a hablar de asuntos un tanto menos agradables. Vamos a hablar de la prisión permanente revisable. Hoy se debate en el Congreso a partir de las 9 de la mañana. Sabéis que en este momento está en vigor. Entró en vigor en el año 2015, aprobada por el Partido Popular con una gran oposición por parte del Partido Socialista y aparentemente por parte de Ciudadanos, que ha ido variando en su posición. Bueno, ahora se vuelve a votar, a petición del PNV, la derogación de esta ley. Y hoy se va a debatir en el Congreso. En todo caso, empezaría una tramitación que no es que hoy se vaya a resolver, que vaya a quedar resuelto. Pero al calor de lo que está ocurriendo se da una cierta paradoja. El debate ha sido resucitado, por casualidad, el día 27, el mismo día que desaparecía el niño Gabriel. ¿Qué es lo que ocurre? Que con tal tensión social que hay, los partidos políticos lo que están haciendo es enarbolar supuestas encuestas sobre el apoyo popular que tiene la dureza en las condenas. Bueno, nos parece que no se puede
no se puede legislar de esta manera, no se puede legislar al calor de lo que la mayor parte de la ciudadanía... Pues claro, aquí se abre un debate. Todo es susceptible de ser votado por los ciudadanos, aunque lo fuera, aunque ese fuera el hecho, ¿no? Aunque esa fuera la consecuencia, que no es lo que está en debate, porque lo que está en debate es, dado que en las encuestas, o en las encuestas que usted dice, hay mucho apoyo popular a la prisión permanente revisable, lo que nosotros conocemos como la cadena perpetua revisable, dado que en las encuestas hay mucho apoyo, sean ustedes responsables y manténganla en vigor. Dice el Partido Popular que en realidad lo que no quiere es una derrota política, porque para ser precisos, la prisión permanente revisable solamente es aplicable a un puñado de delitos, muy pequeños, muy pocos. Así que tampoco va a cambiar sustancialmente ni siquiera la naturaleza de las personas que terminan en prisión. Solamente quiero hacer una reflexión, porque para cuando os pongan tantos ejemplos que se están escuchando en estas horas, ¿no? Para empezar, la prisión permanente revisable está en vigor en este momento. Lo que no habría impedido, ni ha impedido, el asesinato de Diana Quer, ni tampoco el asesinato de Gabriel. Y es muy probable que ni siquiera en ninguno de estos supuestos lo hubiera evitado, aunque estuviera absolutamente implantada, porque ya estaríamos dando por hecho que la persona que ha cometido esos asesinatos primero se para ante la eventualidad de que la condena sea 10 o 15 años arriba o abajo. Cosa que todos los expertos dicen que nunca sucede. Pero, aunque fuera verdad, estaríamos dando por hecho que esa persona ya fue condenada anteriormente por un asesinato de esa naturaleza. Que claro, es mucho suponer, porque ya no hablamos solamente de que no cometa el delito pensando que esto va a ocurrir, que las encuestas las estadísticas dicen que no es cierto. No es cierto. Lo único que detiene la mentalidad criminal es saber que la eficacia policial es alta. Lo único. No tiene nada que ver con el número de años que pasas o no en prisión. Cuando alguien está dispuesto a matar, está dispuesto a matar. Y lo que le ocurre por el cerebro es algo que no es controlable y desde luego ni mucho menos. Así que lo único que se aspira es a crear una cierta sensación social de protección. Y esto nos preocupa mucho. Bueno, vamos a hablar con Diego López Garrido, que como sabéis es un exparlamentario del Partido Socialista. Actualmente es catedrático de Derecho Constitucional y tengo mucho interés en hablar con él, además, ahora lo vamos a hacer a continuación en un rato, porque Diego López Garrido, entre otras cosas, fue el redactor del delito de rebelión y es la persona que está diciendo que no es aplicable a las personas a las que se les está solicitando por parte de la Fiscalía. Así que vamos a hablar con Diego López Garrido para hablar de esto, de la prisión permanente revisable, para hablar del delito de rebelión. Y como catedrático de Derecho Constitucional, también me interesa mucho el desprecio que tenemos a la manera en la que se construyen, preguntarle por esto, la manera en la que se construyen las leyes. Las sociedades llegan a acuerdos, es verdad, con los legisladores y después de historia, año, el peso histórico que supone la prueba y el error y todo el peso de la historia, de la construcción del derecho, lo que significa moralmente, éticamente para una sociedad, y así se van llegando a acuerdos y se van construyendo las leyes. Bueno, ahora llega la gente y de un plumazo pide que se retire. ¿Por qué? Porque sienten por dentro que deben ser modificadas, ¿no? Entonces esto nos inquieta. Bueno, sobre estas cuestiones también le vamos a preguntar a Diego López Garrido, porque ayer además en el debate, que como digo va a comenzar a las 9 de la mañana y vamos a seguir aquí un rato en directo, ayer en este debate se hablaba también, entre otras cosas, de si esto debía ser sometido a la opinión pública, si debería ser refrendado por la opinión pública. Todas las materias, incluidas las de esta naturaleza, pueden ser objeto de debate público. Podemos permitir, por ejemplo, que con las retinas dañadas, como están en este momento en la mayor parte de la ciudadanía, por lo que ha ocurrido con este crío de 8 años, podemos permitir que se someta a objeto de debate la prisión permanente revisable en este momento, por ejemplo, ¿no? No es un asunto que debiera corresponder más bien solo a los legisladores, a gente que actúe con la cabeza fría y con una mirada histórica, que esté desconectada además de los acontecimientos de actualidad, es decir, que tenga una cierta independencia, una cierta objetividad en el análisis, porque solamente quiero recordar un dato. España es uno de los países que tiene penas más duras de toda la Unión Europea, como punto de comienzo. Y en segundo lugar, España es uno de los países que tiene los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea. De manera que, ¿se justifica realmente por los datos técnicos o estamos hablando simplemente de sensaciones? Bueno, y todo esto lo vamos a analizar en compañía de Pedro Rabioso, Olga, Belisa, María, Miguel Ángel, tantas y tantas personas que ya nos acompañan a esta hora y que nos van a ayudar en el análisis, que como digo son nuestro CIS particular, Félix, Berg, Estefan, tantos y tantas personas
que forman parte de nuestro focus group y que participan en esta asamblea paralela que se genera en torno al hashtag. Da igual de dónde vengas, de dónde procedas y qué hayas hecho antes. Lo único que te pedimos es algo de espíritu crítico para no aceptar las cosas tal y como nos las están contando. Así que vamos a utilizar un hashtag. Almohadilla la cafetera, ojo por ojo. Almohadilla la cafetera, ojo por ojo. Porque sí, amigas, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Y además estamos asistiendo a una variación en las posiciones que es verdaderamente preocupante porque, claro, independientemente de la legitimidad que tiene cada partido político para defender sus postulados, pero lo que nos preocupa mucho es que se esté haciendo una utilización muy populista del concepto de la prisión permanente revisable. Un par de apuntes para sostener esta afirmación. Sí, se está utilizando populismo punitivo, puro y duro. Ayer escuchábamos a Antonio Hernando hablando de la prisión permanente revisable y él mismo, qué paradojas, pedía que no se hiciera populismo. Me parece que no es una petición ni populista, ni oportunista, ni insensata. Por supuesto no es inconstitucional. Y yo lo que le pido a los grupos sencillamente es que reflexionen. Yo ya sé las posiciones que ha mantenido cada uno en la Cámara. Lo sé, lo he visto, lo conozco. Lo que les pido es que miren sencillamente al futuro. Dice Antonio Hernando, no es una posición populista. Dice, pero a continuación añade lo siguiente, escuchad con atención. Y que se pongan del lado de lo que piensa la mayoría de la gente. Esto no es una cuestión baladí. Es que esta medida la apoya el 80% de los ciudadanos españoles. Algo que ha escuchado con mucha atención el partido Ciudadanos, que ha variado su posición en numerosas ocasiones, porque cuando comenzó este debate fue el partido Ciudadanos quien se subió. Ahora argumentan, ayer precisamente que tuve debate con Girauta en televisión sobre este tema, dice, no, pero eso lo hicimos al calor del acuerdo que teníamos con el Partido Socialista. Pues no, es verdad, señor Girauta, eso es directamente falso, es mentira, y además lo saben, porque en efecto firmaron con el Partido Socialista esto, pero han ido variando su posición, porque hasta hace 2 días han estado defendiendo que había que derogar la prisión permanente revisable. Lo que pasa es que al calor de lo que está ocurriendo, a ustedes lo que les preocupa es perder el apoyo de los ciudadanos ahora que las encuestas les están apoyando. Y le doy 2 apuntes como prueba. El 24 de febrero del año 2016, Albert Rivera firmaba la derogación inmediata de la prisión permanente revisable. Sí, podemos hablar al calor de los acuerdos a los que estaba tratando de alcanzar con el Partido Socialista. El 5 de abril de 2016, Ciudadanos votó a favor de una proposición no de ley de Esquerra Republicana para la derogación de la prisión permanente revisable. Bueno, podemos decir que todavía podían estar coleando el acuerdo con el Partido Socialista. El 4 de octubre del año 2016, es verdad, ustedes pasan a la abstención, ya la cosa empieza a cambiar. Pero el 10 de octubre del año 2017, Ciudadanos se volvió a abstener ante la proposición ya de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable en el Pleno. Pero ¿saben lo que decían ustedes? Que era una medida ineficaz, que además era populismo punitivo y que además formaba parte de una distorsión del lenguaje, que en realidad lo que estaba encubriendo era la cadena perpetua revisable. ¿Y sabe quién lo decía? No lo digo yo, lo decía su diputada Patricia Reyes. Pues bien, la prisión permanente revisable es demagoga hasta en su denominación. La llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que frente a lo que estamos, en realidad, es frente a la cadena perpetua.
Ustedes siempre justifican esta medida alegando que muchos países europeos la incluyen en su legislación y citan algunos como Austria, Bélgica, Italia o Alemania. Y sí, son países que la llaman cadena perpetua abiertamente, sin tapujos. Pero curiosamente, en dichos países, esta pena es mucho más beneficiosa para el penado que en España. En España la prisión se podría revisar con unas condiciones durísimas transcurridos 25 o 35 años de cumplimiento, mientras que en el resto de países, esos que abiertamente la llaman cadena perpetua, se podrá suspender mucho antes, a partir de los 15 años. Así que no, señor Girauta, usted no está diciendo la verdad, no la está diciendo Ciudadanos, no en este caso. Ustedes el problema es que tienen miedo a que les ocurra lo que le está ocurriendo al Partido Socialista. Hoy, en la portada del periódico El Mundo, los padres de la prisión permanente se movilizarán contra el Partido Socialista, dice el periódico El Mundo. Las familias de Diana Quer, Marta del Castillo, Mariluz anuncian protestas. Sus bases no entenderán que no protejan a los más vulnerables. Así que ustedes lo que temen es que la opinión pública les dé la espalda. Pero ustedes defendían que la prisión permanente revisable, la cadena perpetua, como ustedes lo denominaban, fuera derogada. Así que ahora no intenten buscar excusas y argumentaciones, porque han variado su posición y lo han variado exclusivamente por puro populismo. Y esto es lo que se conoce como populismo punitivo. Y si dejamos que sean las tripas, el populismo y el electoralismo, el que mida el grado de justicia de una sociedad, estaremos dando un gigantesco paso atrás. Y ustedes han entrado de cabeza en este debate de esta forma. Estás escuchando La Cafetera. Y difícil papel para el Partido Socialista, porque la presión, en efecto, como veíamos en este titular del periódico El Mundo, la presión va a ser enorme. Ayer Pedro Sánchez participaba en un debate en una escuela de negocios y le preguntaban por este asunto. Y va a tener que hacer equilibrios muy fuertes para defender su posición. Durante estos últimos 40 años, el Código Penal en España es de los más duros de la Unión Europea. De los más duros de la Unión Europea. Y en nuestra Constitución, lógicamente, está reconocido el aspecto punitivo, pero también está reconocido el aspecto de la reinserción. Cuestión distinta es que esa reinserción funcione o no funcione, pero son valores que están incorporados en la Constitución española. Cuando se aprobó la cadena perpetua revisable, el Partido Socialista presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que aún no ha sido resuelto. Incluso cuando yo aprobé, junto con el presidente Mariano Rajoy, el acuerdo de lucha contra el terrorismo yihadista como consecuencia de los atentados de Charlie Hebdo, hicimos una cláusula de salvaguarda en la que nosotros reconocíamos que si había un cambio de mayoría parlamentaria, una decisión, una ley, una modificación del Código Penal que se hizo, la cadena perpetua revisable, lógicamente iba a ser modificada, porque entendíamos que era inconstitucional y contrario a los valores que emana la Constitución. Así que el Partido Socialista tiene ahora que defender la derogación de la prisión permanente revisable en un momento en el que el debate público está siendo extraordinariamente duro en esa dirección y va a tener que mostrar qué capacidad tiene precisamente para soportar los vaivenes de una sociedad que en este momento se encuentra muy impactada por sucesos, al calor de los sucesos que venimos conociendo en las últimas horas. Pero también hemos visto algunas cuestiones, algunas posiciones que nos han llamado la atención, porque siendo un debate tan intensamente sensible, las posiciones de los partidos políticos, incluso aunque se mantengan en sus posturas, se vuelven complejas de explicar. Ayer le preguntaban a Irene Montero qué le parecía, porque la familia, los padres de Diana Quer, habían sugerido la posibilidad de que Podemos, habían insinuado y habían defendido que Podemos consultase a sus bases si realmente eran realmente o no partícipes si estaban dispuestos a derogar la prisión permanente revisable, si querían o no. Y con esto se ha utilizado como argumento de presión. Consulten ustedes a sus bases y verán cómo las encuestas que nos están dando la razón, verán cómo se lo dicen sus propias bases. Pero Irene Montero contestó. Lo que pasa es que contestó defendiendo que, si es así, lo lleven
a referéndum. Como ustedes saben, nuestro programa no solamente es consultado a los inscritos y las inscritas, sino que es elaborado de forma participativa. No obstante, si los proponentes de esta iniciativa para no derogar la prisión permanente revisable quieren impulsar consultas para que la ciudadanía se pronuncie de forma directa y sin mediaciones, yo creo que lo más útil es que le pidan al Gobierno que convoque un referéndum sobre esta cuestión y nosotros, como no podía ser de otra manera, acataremos la resolución que salga de los ciudadanos y las ciudadanas, pero creo que más interesante que lo que puedan votar los inscritos y las inscritas de Podemos es lo que pueda decidir el conjunto del pueblo español. Bueno, este es el corte completo, porque si veis el análisis que se ha hecho en algunos medios de comunicación, lo que se dice es que Podemos sugiere que sea la ciudadanía la que vote en referéndum la prisión permanente revisable. No, es la respuesta a la petición de consulte usted sus bases. Y Podemos lo que hizo fue desviar la pelota diciendo, bueno, que propónganlo ustedes como consulta, como referéndum, dado que se trata de un tema tan sensible. El problema es que ¿son todos los temas susceptibles de ser consultados a los ciudadanos? ¿Qué os parece a vosotros? Porque a mí esto me parece preocupante. No todo puede ser objeto de debate público. ¿Os imagináis un referéndum de esta naturaleza? ¿Os imagináis los programas de televisión repitiendo en bucle sucesos como el del niño Gabriel, imágenes de asesinatos, imágenes de tal? Imaginaos la posición pública, el debate público, la distorsión que sufriría un debate. ¿Existe la frialdad suficiente? Claro, hay quien dice, bueno, todo es objeto de debate público en democracia. Todo debe ser, los ciudadanos son adultos, son mayores, deben decidir ellos. Pero, ¿incluidos debates como este? Os lo planteo. ¿Qué os parece a vosotros? 627-002-002. Si queréis poner vuestra voz al programa a través del WhatsApp, a través de una nota de audio, 627-002-002. Y si preferís algún tipo de mensaje en las redes sociales, además el hashtag es trending topic en este momento, de manera que va a tener mucha visibilidad. Almohadilla, la cafetera, ojo por ojo. Almohadilla, la cafetera, ojo por ojo. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Creéis que todo puede ser consultado a la ciudadanía? ¿Creéis que la presión ciudadana y la presión de las encuestas deben modificar la legislación? ¿Debe ser un argumento para modificar la legislación? Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros, que tenemos muchas cosas todavía de las que hablar aquí en La Cafetera. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Now I can see the sky. Now I can see
Buenos días, cafeteros. Con respecto al debate que va a haber hoy sobre la ley de prisión permanente revisable, me parece que el Gobierno podría ganar, si hubiera alguna competición de demagogia, alguna competición olímpica de demagogia, ganaría el oro por goleada, vamos. ¿Cómo puede ser que permitan que en el debate de hoy asistan las familias, los padres de los niños asesinados? Estoy muy cansada de que aquí se legisle en caliente y de cara a la galería. No se puede permitir eso. Tenemos una Constitución que se empeñan en cumplir en algunas cosas y en otras pasan olímpicamente de ellas. Tienes muchísima razón, porque además es que hay que recordarlo una y otra vez. Es que la base fundamental del sistema penal español es la reinserción. Y tiene que ver con una concepción humanística sobre la sociedad, sobre cómo queremos comportarnos nosotros, cómo se debe comportar el Estado ante los criminales, pero sobre todo sobre el propio ser humano. Consideramos que es malo para siempre, que es así, que puede ser reeducado, que puede ser reinsertado en la sociedad. Y esto no es una cuestión arbitraria que se haya decidido de la noche a la mañana, tiene que ver con todo el peso histórico de nuestro sistema de derecho, de la concepción filosófica sobre el ser humano europea, de la concepción democrática, de lo que en qué reside la ciudadanía, el concepto de ciudadanía, el concepto de humanidad, así que de civilización, así que es verdaderamente preocupante la manera en la que se utilizan estos conceptos, cuando luego además sería de muy dudosa aplicación en la mayor parte de los casos que se están defendiendo públicamente, porque además los expertos son los que deben hablar. Todos tenemos opiniones, hay gente que dice, no, pero a mí me da mucha tranquilidad saber que no va a volver a salir. Ya, a usted le puede dar tranquilidad, a mí también me puede dar tranquilidad. Pero la cuestión no es la tranquilidad que nos da cada uno, la cuestión es si esto es eficaz o no es eficaz para evitar el delito e incluso para reinsertar a los ciudadanos, aunque nos parezca mal que un asesino pueda volver a convivir con los ciudadanos. Es que no se trata de que te parezca bien o te parezca mal. Se trata de la concepción que tenemos como sociedad de lo que en lo que debe consistir el concepto de humanidad, ciudadanía, civilización, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de un plumazo no lo puedes borrar. Aunque los programas de la mañana te estén pasando en bucle las imágenes que a todos nos parecen dolorosísimas, porque aquí la gran falacia que se ha construido es que a algunos os da igual lo que ocurra, lo cual es un absoluto insulto y además es inadmisible. Es una vergüenza y es un auténtico escándalo. Además hay que callar la boca a aquellas personas que defienden semejante estupidez. Pues no se trata de que los demás seamos insensibles, se trata precisamente de que somos sensibles a lo que le ocurre a la sociedad, pero a la sociedad en su conjunto, en su colectivo, no en casos particulares, porque no se legisla para los casos particulares, se legisla para la ciudadanía, se legisla para la sociedad. Así que cuidado con dejaros llevar por estos cantos de la sirena del verdadero populismo. Esto sí es verdadero populismo. Sobre todo porque quienes han criticado durante bastante tiempo en sus campañas electorales ese populismo y que además se autodenominan constitucionalistas, ni están cumpliendo la Constitución, no están siguiendo ese principio de la Constitución respecto a este tema y tampoco están yendo en contra del populismo. De hecho, la mayor muestra de cómo un partido cae en el populismo es Ciudadanos. Y esto hay que señalarlo, porque además es un partido que suele abanderarse por tener en cuenta los datos y por no dejarse llevar por las impresiones ni por los sensacionalismos. Y ha caído en el sensacionalismo. Además, para muestra la hemeroteca que hemos recogido aquí, Patricia Reyes, de hecho, hoy no va a defender la posición de Ciudadanos respecto a la prisión permanente revisable. Lo hemos visto en El Confidencial, que decía que va a ser Juan Carlos Girauta quien va a defender la posición de Ciudadanos en este tema. ¿Qué puede salir mal? No os preocupéis, hemos puesto a los mejores. Prisión permanente revisable. Según estudios, lo que más influye es la certeza y no el castigo. Entendamos por certeza las posibilidades que te puedan pillar después de cometer un crimen, el que tú quieras. Vamos a volverlo a escuchar, pues se escuchaba con dificultad. Según estudios, lo que más influye es la certeza y no el castigo. Entendamos por certeza las posibilidades que te puedan pillar después de cometer un crimen, el que tú quieras. Digo yo, si realmente queremos un mayor efecto disuasorio, habría que dotar de más medios a las fuerzas del orden para evitar este tipo de cosas. Pero de cualquier manera, el que está decidido a matar, va a matar. Eso hay que entenderlo. La pregunta es, ¿queremos justicia? ¿Queremos venganza? ¿Qué queremos?
Se preguntaba Escursel, ¿qué queremos? ¿Justicia? ¿Queremos venganza? Eso es parte del debate, más bien el debate público que existe en torno a esta prisión permanente revisable, pero si hay alguien que sabe bien cuáles son los límites y los márgenes es Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, exparlamentario. Diego López Garrido, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, te agradezco en primer lugar que atiendas esta llamada, Diego, porque tenemos una gran dificultad para comprender exactamente cuáles son los márgenes que estamos manejando. ¿A ti qué te parece la prisión permanente revisable? ¿Esto debería ser derogado? Pues en España la verdad es que sí. Hay otros países que lo pusieron hace tiempo, hace años, y que curiosamente lo establecieron algunos países europeos, Alemania, Francia, otros, que lo pusieron curiosamente para rebajar la dureza de los códigos que tenían, ¿no? Y sin embargo, en España se ha planteado para endurecer un código que es suficientemente duro y por tanto es una figura rigurosamente inútil, que además probablemente es una figura inconstitucional. Así que me parece que debería derogarse esta figura. No tiene sentido en España que la tengamos. Tenemos suficientes instrumentos y podemos inventar otros para resolver los temas a que se supone que se enfrenta esa figura. Eso te iba a preguntar porque decías, además hay dudas sobre la constitucionalidad de esta medida. Lo está estudiando ahora el Tribunal Constitucional. Tú eres catedrático de Derecho Constitucional. La filosofía penal española se basa fundamentalmente en la reinserción, pero cabe la posibilidad de que el Constitucional diga que sí entra dentro de esos márgenes, ¿no? Bueno, puede que lo haga, eso ya se verá, ¿no? Lo que hace el Tribunal Constitucional. En mi opinión, es una figura que contradice, tal como está planteado en estos momentos en la propuesta que hay, el texto vigente, el que introdujo el Partido Popular en el 2015, que fue un año realmente maldito para las libertades desde el punto de vista penal, ¿no? En España. Tal como está, es una figura que difícilmente case de la Constitución, porque la supuesta revisión primera, con esa palabra revisable que parece que lo cura todo, es que se hace a los 25 años de que una persona ha entrado en prisión, lo cual es una especie como de cadena perpetua ya en sí mismo, ¿no? Y por tanto difícilmente podemos decir que en 25 años con ese horizonte una persona está pensando en una reinserción o es una figura pensada para reinsertar socialmente a alguien, ¿no? Por tanto yo creo que es una figura inconstitucional. En el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se han planteado figuras de otros países parecidas, pero con muchos menos años. El caso de Alemania, que hay una revisión a los 15 años, o el caso de Francia, que hay una revisión a los 18 años, y el Tribunal ha considerado que no iría contra el Convenio Europeo, pero aunque no vaya contra el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, en interpretación del Tribunal de Estrasburgo, sí puede ir contra la Constitución española, no tiene nada que ver. Y en este caso yo creo que es una figura que contradice desde luego el espíritu y la letra, yo diría, del artículo 25 de la Constitución. Pero fíjate que dice una oyente ahora en directo, dice Mónica, pero no se trata de evitar el primer asesinato, se trata de evitar que ciertos monstruos vuelvan a pisar la calle para que no asesinen más. Y luego cuando reinciden nos llevamos las manos a la cabeza. Yo te pregunto por esto, porque se da por hecho que es verdad que esto no va a mejorar los índices de criminalidad, que por otra parte en España son bajos respecto a Europa. Sí, pero sí. Nos dicen que se trata de ofrecer una cierta sensación de protección a los ciudadanos. Y yo te pregunto, ¿las leyes se pueden construir así? Quiero decir, ¿la sensación de la ciudadanía debe pesar a la hora de legislar? Bueno, yo entiendo que uno de los objetivos de la legislación penal es evitar la reiteración delictiva, ¿no? Eso es uno de los objetivos, junto con la prevención. Todo el mundo ya acepta claramente que este tipo de figuras, teniendo en cuenta que España tiene ya un código penal relativamente duro, con penas que en algún caso pueden llegar a los 40 años, no previene un asesinato, y además es suficiente lo que hay o que había antes de la prisión revisable de España para considerar suficiente eso que se llama la retribución, ¿no? Un elemento de castigo que la sociedad exige también
respecto de alguien que comete un delito, y sobre todo si es un delito muy grave. Ahora, el asunto de evitar la reiteración es, yo creo que el argumento, vamos a llamarle más fuerte, entre comillas, para la prisión permanente revisable. Pero es que existen en nuestra legislación posibilidades de evitarlo, de evitar una persona. Primero, a una persona no se le puede poner una pena muy grande por si acaso cometiera otro, de una forma así, ¿no? Sino que tiene que haber un estudio psicológico, médico, al respecto, ¿no? Y eso es lo que en nuestra legislación existe, con la libertad vigilada, con la figura de la libertad vigilada, o con la posibilidad de que una persona ingrese en un psiquiátrico penitenciario, en el caso de que se trate de una persona, caso de pederastas o caso de que se tenga absoluta seguridad de que va a haber una reiteración, ¿no? Esas figuras también existen, pero no por ello es que poner a una persona ya de entrada 25 años sin saber si va a salir alguna vez en su vida de la prisión, porque es una de las características que tiene esta figura, y es que la persona condenada no sabe qué tiempo estará en prisión, no lo puede saber nunca, no tiene ninguna seguridad jurídica de cuál es el tiempo que estará, porque puede que el tribunal no haga un pronóstico favorable de reinserción y por tanto no le saque de la cárcel a los 25 años, que es una cantidad extraordinariamente larga, ¿no? Sí, porque además se estaría dando por hecho que en ese supuesto tampoco fallarían los mecanismos de revisión, porque lo que se dice, y lo dice ahora Tineviera, es que la reinserción está fallando, algo no se está practicando correctamente en la cárcel, que ese sí es uno de los problemas, ¿no?, que tiene la sociedad y la manera de aplicar las leyes, ¿no?, y las penas. Sí, sin duda, es una de las temas por eso he dicho en ocasiones que la cárcel es la universidad del crimen, ¿no? Y por eso es por lo que en el Código del 95, en el que participé activamente, se establecía que las penas cortas, nadie debe entrar en prisión si no es reincidente, ¿no? Porque la cárcel no reinserta. Pero bueno, eso es un asunto de política penitenciaria, ¿no? Lo cierto es que hay una cuestión que yo creo que hay que tener en cuenta, muy importante, y es que cuando se compara con otros países, la regulación que lleva el Código Penal es distinta en cuanto al pronóstico de reinserción. Por ejemplo, en el caso de Alemania. En Alemania, a los 15 años hay una revisión. Pero en Alemania hay una diferencia con España, y es que en Alemania el tribunal tiene que demostrar que hay circunstancias muy excepcionales para que una persona continúe en la prisión. En el caso de España es lo contrario. El tribunal, salvo que haya un pronóstico absolutamente favorable, clarísimo, de reinserción, no lo puede sacar de la cárcel. Es decir, que el sistema es totalmente diferente. El sistema es que lo normal, por así decirlo, en España es que siga después de los 25 años. Lo normal en Alemania es que salga. Esa es la diferencia también en cuanto a ese precepto tan ambiguo como es pronóstico de reinserción social favorable, que es un concepto jurídico indeterminado y que es otro de los elementos que introducen una enorme inseguridad en esa figura de la prisión permanente revisable, que desde luego, en estos momentos podemos decir que es la figura de prisión permanente revisable más dura que se conoce, desde luego, en Europa, ¿no? Déjame que te haga una pregunta, porque es verdad, tú fuiste precisamente uno de los que participó en la elaboración de esta modificación del Código Penal en el año 95, donde, por cierto, fuiste uno de los redactores del delito de rebelión, que te lo quiero preguntar ahora a continuación, pero antes de hacer eso, porque además me ha llamado mucho la atención que hayas tenido la valentía pública con la que está cayendo de salir a explicar el delito de rebelión, que parece que se olvidaban algunos de los estos. Pero por cerrar el capítulo de la prisión permanente revisable, ayer Irene Montero, cuando dijeron que Podemos debía consultarlo a sus bases, dijo que quizás lo que deberían hacer quienes proponen eso es proponerlo como referéndum, y decía, nosotros acataríamos lo que sucediera. Una iniciativa de esta naturaleza, una medida como la prisión permanente revisable o medidas penales, legislativas de esta naturaleza, ¿se deben o se pueden consultar a los ciudadanos?
Yo creo que los ciudadanos, en este caso, la consulta siempre va viciada por el hecho de que el que consulta lo hace de forma que sabe o prevé cuál es la respuesta que va a haber, ¿no? En momentos, además, sobre todo como los que vivimos después de un asesinato tan absolutamente atroz como el del caso del pequeño Gabriel, es posible que la gente contestara por razones diferentes a las que debe legislarse en derecho penal, ¿no? Por razones emotivas, eso que llaman los penalistas los deseos emotivos de pena, en donde de los objetivos que decíamos anteriormente, la prevención, la retribución o evitar la reiteración, probablemente influiría desmesuradamente el deseo de castigo, el deseo de retribución, ¿no? Y eso pervertiría claramente los objetivos de la legislación penal, que es una legislación que tiene que tener equilibradamente esos elementos, esos tres elementos que yo decía: la prevención, la retribución, o sea, el castigo, y evitar la reiteración delictiva. Tiene que estar equilibrado. Eso que tiene además un aspecto también bastante técnico, eso yo creo que no se debe someter a una consulta. Yo creo que no recuerdo casos en donde se haya producido eso de someter a una consulta al ciudadana ese tema. Me parece que tiene unos elementos técnico-jurídicos suficientemente complejos como para no ser idóneo para prestarlo ante millones de personas que decidan en función de cosas muy distintas a las que se pretende. Se supone que se pretende con la legislación penal, que en donde en España dimos un salto importante con nuestra Constitución cuando hablamos de la reinserción, y donde, por cierto, hace la cadena perpetua, que es prácticamente de lo que se está hablando ahora mismo, es algo que se derogó hace muchísimo tiempo. Se derogó en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. O sea, que sería una involución en el caso español claramente, ¿no? Hablas de las dificultades porque también la materia sobre la que estamos tratando tiene mucha complejidad técnica y además pues está sometido a todo el estudio y el planteamiento histórico que supone el derecho. Y claro, esto me llamó mucho la atención precisamente cuando hablamos del delito de rebelión. Tú fuiste el redactor del delito de rebelión en el Código Penal del año 1995 y has insistido mucho estos días. Es un delito que no es aplicable porque se incluyó una enmienda explícita para que la rebelión hubiera de ser violenta, ¿no? Sí, exactamente. Yo participé en el debate parlamentario del Código Penal, el nuevo Código Penal llamado Código Penal de la Democracia de 1995, y en un momento determinado el tema de rebelión se convirtió en uno de los grandes asuntos en ese código, porque claro, la redacción que el gobierno socialista traía, recuerdo que yo en ese momento estaba en el grupo parlamentario de Izquierda Unida y era ponente en el Código Penal. Lo que traía el gobierno socialista, con el que al final pactamos un Código Penal que yo creo que mejoró muchísimo el anterior, que fue el de antifranquismo, es lo que el gobierno decía que era delito de rebelión el alzamiento, simplemente expresaba esa palabra, alzamiento, para declarar la independencia de una parte del territorio español. Claro, entonces los partidos nacionalistas, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, dijo, mire, dado que algún partido nacionalista puede tener como objetivos la independencia, lícitamente, sin más, simplemente como un objetivo, el programa máximo, el programa a largo plazo, esto puede poner en la ilegalidad a los partidos nacionalistas, o a algunos partidos nacionalistas que hay en España, ¿no? Y entonces yo hice una propuesta de transacción y dije, bueno, para que quede claro que simplemente la declaración de independencia de una parte del territorio español, una declaración que se hiciera en un parlamento, imaginemos, autonómico, simplemente eso no es un delito de rebelión, que quede claro que para que haya delito de rebelión se necesita la existencia de una violencia, de hacerlo violentamente, violenta y públicamente, ¿no? Un alzamiento violento y público. Y eso es lo que logró el consenso y lo que permitió, al final, desde luego, fue una de las condiciones para llegar a un acuerdo, y el gobierno aceptó y se llegó a un acuerdo, salvo el Partido Popular, que es el único partido que no votó el Código Penal y que
se abstuvo en la votación del Código Penal y que en este caso primero aceptó la propuesta que yo hice sobre la rebelión, violencia, y luego se arrepintió y el Senado, en el propio Congreso ya dificultó enormemente la aprobación de esa figura, lo boicoteó en el propio Congreso y hubo que aprobarlo en el Senado, ¿no? O sea que, digamos que esa sería la forma en la que aprobamos esa figura, en donde se exigía evidentemente, claramente, una auténtica insurrección, una rebelión. Es decir, una situación en la que sería exigible, probablemente, bueno, o no probablemente, seguramente, la declaración del estado de sitio, que es la declaración de máxima gravedad en un país y en donde toma protagonismo el ejército. Lo que pasa es que, claro, se enarbola que estábamos ante la antesala de una rebelión. Y yo te pregunto, porque con toda la terminología que se coloca sobre la mesa, en tu opinión, lo que se ha producido en Cataluña es un golpe de Estado. Esto se repite permanentemente y se ha dicho incluso en muchas ocasiones en el Congreso de los Diputados. ¿Encaja, digamos, en el concepto de golpe de Estado? Bueno, el golpe de Estado es un concepto absolutamente etéreo, que es un concepto político, no es un concepto... es un concepto técnico real, ¿no? El golpe de Estado, pues, golpe de Estado parlamentario, pues si un parlamento declara la independencia de una parte del territorio español, bueno, seguramente la terminología política sería golpe de Estado. Es un golpe de Estado parlamentario, es una terminología política, no es una terminología jurídica, ¿no? De lo que es exactamente un golpe de Estado, no. Un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, claramente es lo que hizo Tejero, el 23F. Que no fue golpe de Estado final porque fue un golpe de Estado abortado, ¿no? Eso sí que era un golpe de Estado. Y, por cierto, a Tejero y compañía se les juzgó y se les aplicó el delito de rebelión. El delito de rebelión que está en el Código de Justicia Militar. No en el Código Penal común, sino en el Código de Justicia Militar se le aplicó el delito de rebelión. Eso sí, evidentemente era una rebelión. Armada desde todos los puntos de vista, teniendo secuestrado el Parlamento, sí, eso sí, pero evidentemente nada que ver con lo que ha pasado en Cataluña, en aquella declaración del Parlamento sobre la independencia, esa no declaración sobre la independencia. En Cataluña, a mi juicio, no ha habido una insurrección armada, ni una rebelión, ni una sublevación armada violenta. Es decir, muy difícil el probar que ha habido exactamente una rebelión, ¿no? Diego López Garrido, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, Fernando, por la hospitalidad en el programa. Hasta luego. Un abrazo, cuídate. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo.
Mi compañero siempre dice que la democracia está sobrevalorada. Lo dice así como jocosamente, pero lo cierto es que algo de verdad tiene. Y es que la democracia, sin una cultura de base, sin una información real del pueblo que decide sobre ella, no tiene sentido. Y en este país lo estamos viendo. O sea, desde quienes nos gobiernan hasta muchas de las decisiones que se toman son elegidas con las entrañas, sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de reflexión, y a mí me parecería atroz que ahora mismo se consultara al pueblo tal y como están las cosas, y con lo bien que lo han hecho el PP y todos los voceros, sería atroz. Mandarían directamente a los presuntamente culpables, las mandarían a los leones. En fin, que se necesita mucha más información y mucha más cultura para el pueblo. Buenos días, Resistencia. Quiero advertir acerca del tremendo combo que se puede dar si finalmente por este camino de demagogia, de exhibición del dolor ajeno, se aprueba la prisión permanente revisable. Además, yo he leído que intención hay de extenderlo al delito de rebelión, esa pena. Por tanto, si tal y como hemos visto se aplica discrecionalmente el delito de rebelión, tendríamos el combo siguiente, y es que cualquier persona que se salga un poco de los cauces legales para exigir el cambio de modelo de Estado, como es lo que hemos visto, se enfrentaría a prisión permanente revisable. De repente se acaba de cerrar el modelo de Estado y cualquier discusión al respecto que no pase por el aro del establishment. Eso tiene mucha pinta de un Estado dictatorial. Sí, porque además es verdad lo que dice Bob de Murian, que este es un debate tan complejo. Yo me encuentro en ocasiones en las tertulias con el tema, y cuando manifiesto las dudas que debe existir en una sociedad formada, en fin, culta, civilizada, sobre la aplicación de medidas de esta naturaleza, me contestan diciendo: ¿y cómo se lo dirías mirándole a los ojos a los padres de las criaturas asesinadas? Y claro, dan ganas de contestar diciendo: es que no sería aplicable al delito al delito que han sufrido. Porque aquí en este debate se dan demasiadas cosas por hecho, se están dando demasiados asuntos por hecho. Pero en todo caso, ante la propaganda y ante la demagogia, lo mejor es la información. Y la persona que habéis estado escuchando es ni más ni menos que el redactor del delito de rebelión, que una de las personas que participó en la reforma del Código Penal del año 1995, que es un catedrático de Derecho Constitucional. En fin, no es precisamente una persona afectada o no por este asunto que hable desde el estómago. Es una persona que habla desde el conocimiento técnico de una materia que es ampliamente compleja. Bueno, pues más allá de esto, de la concepción humanística que tengamos cada uno, o ética o moral, sobre la relación que queremos tener con nuestros conciudadanos o con la manera en la que la sociedad resuelve esto, yo solamente planteo un debate. Una persona que con 45 años cometa un delito de esa gravedad no saldría hasta los 70 años de la cárcel. Hasta los 70 años. Es dar mucho por hecho que, aunque sea revisable y se sigan manteniendo otros 25 años, es dar mucho por hecho que a los 70 años cualquiera está en capacidad o tiene capacidad para cometer los mismos delitos por los que supuestamente le condujeron a la cárcel. Así que cuidado, porque además se están manejando los tiempos como si pasar 15 o 20 años en la cárcel fuera una cuestión accesoria. Ya no entro ni siquiera en el debate de si esto es o no útil para evitar nuevos delitos. De lo que dicen los técnicos, lo que dicen los estudios, lo que dicen los académicos. Por cierto, si queréis damos un pequeño rodeo, os recomiendo que lo leáis, el manifiesto firmado por catedráticos de todas las sensibilidades políticas que están de acuerdo en algo: la prisión permanente revisable debe ser abolido. Hay un manifiesto que han escrito, que han firmado más de 100 catedráticos y catedráticas de este país de derecho penal en todas las universidades públicas de este país, diciendo que debería ser derogada, que no disuade de la comisión de los delitos más graves, que además suscita poderosos reparos desde los principios penales, que
Claro, compromete seriamente la prohibición de las penas inhumanas, que compromete seriamente el mandato de reinserción social, que compromete seriamente el principio de legalidad, que se trata de una pena doblemente indeterminada. Lo dicen más de 100 catedráticos de este país. Ahora, como somos muy inteligentes, como somos muy brillantes, desde el estómago podemos decir que no tienen ni idea. ¿Esto es verdad? ¿Esto nos lo vamos a creer? ¿Vamos a aceptar esto como debate social, como discurso social? ¿En qué estamos cayendo? ¿Estamos convirtiendo a Antonio Hernando en el adalid de la conducta moral pública? ¿Es esto a donde queremos conducir a la sociedad? Sobre todo porque no importa lo que a ti te guste, lo que a ti te disguste, lo que tú pienses o no pienses, porque la justicia es algo que está por encima de todos nosotros. El otro día hablaba con una persona del ámbito académico y le decía, es que creo que tenemos que academizar más no solamente el periodismo, sino también la sociedad y la opinión pública. Porque muchas cosas no las sabemos y antes de opinar tendríamos que intentar conocerlo, porque muchas veces, incluso en los medios de comunicación, se da una opinión y se dice lo que a uno le gusta, ¿no? Pues no, pues a mí me gustaría que esta persona no saliese de la cárcel. Bueno, es que lo que a ti te guste o no te guste, por desgracia o por fortuna, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, yo creo que en esto se cae en lo mismo de siempre, que es en los debates polarizados de esto está bien o esto está mal. Bueno, tú no lo tienes que decidir y afortunadamente pues no lo vas a tener que decir, sino que lo va a decidir un experto y una persona que realmente sepa de esto. El problema es que se dé voz a gente que realmente no puede legislar en este país porque no tiene la capacidad. Eso sí, porque a veces la cualificación técnica es importante, es relevante. Así que, bueno, despedimos en este punto a los oyentes que se incorporan a través de las emisoras FM, a través de las emisoras comunitarias que redifunden este programa, pero no vamos a terminar aquí, tenemos más cosas de las que hablar. Tenemos, entre otras cosas, que hablar de la agenda cafetera, la forma en la que enfrentan a la agenda setting precisamente esas otras noticias que vosotros queréis que tengan protagonismo. Y también vamos a hablar de algo muy importante. La compañía Amazon, los trabajadores de Amazon, los trabajadores y las trabajadoras de Amazon se han puesto en lucha. Han convocado la primera huelga de 24 horas en Amazon España los próximos días 21 y 22 de marzo. Una huelga que afecta a 1.100 trabajadores que componen la plantilla de Amazon. Vamos a hablar a continuación con ellos porque nos interesa mucho saber cómo se está precarizando gracias a las nuevas tecnologías, gracias a servicios que además son extraordinariamente útiles, nadie pone eso en cuestión y que además a todos nos parecen de una gran innovación y que simplifican y nos ayudan, simplifican mucho la vida cotidiana, pero claro, no se puede producir una explotación sin derechos, esto es una cosa escandalosa, no se puede producir una explotación sistemática de los trabajadores. Bueno, vamos a hablar enseguida con Amazon en lucha, con esta plataforma oficial de trabajadores que ha convocado esa huelga. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, tienes información amplia de las cosas, no estás sola. Así que como se ha convocado esta huelga de 24 horas para los próximos días 21 y 22 de marzo, teníamos mucho interés en saber qué es lo que está ocurriendo precisamente entre los trabajadores y trabajadoras de Amazon en lucha, para lo que hemos contactado precisamente con Ana Berceruelo, que forma parte precisamente de esta plataforma oficial de trabajadores en lucha y que hoy a quien pedimos ayuda en este programa. Vamos a hablar enseguida con Ana Berceruelo. Ana Berceruelo, muy buenos días. Tenemos un problema para comunicar. Vamos a ver si conseguimos contactar con ella, porque, claro, es que siempre cerramos los ojos ante algunas cosas que están ocurriendo. Cerramos los ojos y utilizamos esos servicios y sin saber exactamente las consecuencias que tiene y el estado en el que se encuentran sus contratos y cuál es el estado laboral de sus trabajadores. Ana Berceruelo, muy buenos días. Muy buenos días. Ahora sí, ¿por qué habéis convocado esta huelga de 24 horas para el 21 y el 22 de marzo? ¿Qué es lo que está ocurriendo de lo que no somos conscientes? Pues se ha convocado porque llevamos casi 18 meses de negociación del convenio que finalizó su vigencia el 31 de diciembre del 2016
y la empresa, más allá de hacer propuestas, lo único que pone encima de la mesa son el recorte de las condiciones actuales que tienen los trabajadores del centro. El recorte. ¿En qué condiciones? ¿Cómo es la situación laboral de un trabajador de Amazon para que se llegue a una medida como la de la huelga? ¿En qué consiste? ¿Cómo es su situación? A ver, los trabajadores hoy en día tienen unas condiciones que ni siquiera un poco superiores a las del sector, que ni siquiera son económicas, porque el 80% de los trabajadores de ese centro de trabajo cobran por debajo del sector, ¿vale? Entonces, con una carga de trabajo altísima. Entonces, al final, tienen una mejora en complemento IT, en remuneración de pagas extras, de horas extras y el complemento de nocturnidad, ¿vale? Y todo eso alega a la empresa que quiere meterlo al sector, quiere meterlo a condiciones del sector y rebajarlo. O sea, que quieren deteriorar más las condiciones. ¿Qué tipo de trabajadores estamos hablando? Porque cuando hablábamos de Amazon, ¿de qué tipo de puestos de trabajo, qué tipo de actividad es la que hacéis? ¿Cómo son los puestos de trabajo? Pues en el 80% son preparación de pedidos, ¿vale? En una nave que debe de tener pues 80.000 metros cuadrados a lo mejor, ¿vale? Y que de media los trabajadores se hacen 20 kilómetros diarios. De ir a por un pedido, de echar el pedido, de ir a por otro, de echarlo al esto, de llevarlo para que lo envíen, una media de 20 kilómetros andando. O sea, el proceso que se da desde que se recibe el pedido en Amazon, la preparación de ese pedido, hasta que lo entregáis a la empresa de reparto. Hasta que se lo entregamos o hasta que lo cargan en la furgoneta o camión que lo va a llevar al lugar donde se lo reparten al cliente. Habéis convocado una huelga para los días 21 y 22 de marzo. Había quien preguntaba en la red, pero entonces, ¿cuál debe ser la actitud de los clientes? ¿Pedir mucho antes para visibilizar eso o no pedir nada durante esos días? ¿Qué es lo que estáis desde Amazon en Lucha? Lo que los trabajadores le están pidiendo a los clientes es que no consuman durante el tiempo que dure el conflicto. Es decir, lo iniciamos ayer con una concentración en las puertas del centro y si esto no cambia, lo finalizaremos con el final de la huelga el día 22 a las 12 de la noche, con lo cual lo que le piden los trabajadores a los clientes es que durante ese periodo lo consuman en Amazon. Hoy tenéis además mediación en el Instituto Laboral. ¿Tú estás de camino allí? Sí, hoy tenemos la mediación previa a huelga, porque un poco la legislación nos obliga a hacerla. Y esperemos que la empresa venga con otro talante y se olvide un poco de los recortes y nos pongamos a negociar. O sea, que básicamente lo que estáis defendiendo es que se mantengan las condiciones, que no los equiparen a los otros sectores, habida cuenta de que ya en este momento son inferiores, decís. Sí, el 80% de los salarios son inferiores al sectorial, ¿vale? Con la poca subida que pudiéramos hacerle ya se equipararían, ¿eh? Ahora están, a la fecha de hoy, están por debajo, pero no en gran cantidad, ¿vale? Entonces, con la poca subida, porque estos trabajadores de Amazon llevan congelados desde el 2016. ¿Vale? En cuanto les metiéramos una subida un poco decente en el 2017, ya se equipararían al sectorial. Lo que pedimos es que no se recorten el resto de las condiciones. Pues Ana Berceruelo, queríamos saber qué era lo que estaba ocurriendo. Lo hemos visto muy activo, esta llamada a la huelga, muy activa en las redes sociales, y queríamos saberlo de primera mano. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces Aquí lo que tenemos
que buscar es una salida a que las personas que van a cometer un delito, que van a romper ese hilo, ¿no? Se puedan contener, que es lo que salvaguarda la sociedad. Después de ocurrido el hecho, da lo mismo que le des 25 o 45 años. Eso, como tú lo has dicho anteriormente, no detiene a las personas a cometer el delito, sino la prevención, el vigilar que no se cometan los delitos. La derecha siempre va por el camino más fácil, que es reprimir. La prisión permanente revisable, cuya derogación se debate hoy en el Congreso de los Diputados y que hoy no es exactamente la portada en la mayor parte de los periódicos, que hemos dejado prácticamente aparcada. Una buena parte de los periódicos han dedicado hoy su portada a hablar de Stephen Hawking. Sabéis que falleció ayer, el científico que supo explicar el universo desde una silla de ruedas, científico divulgador. Ya hablamos ayer de esta noticia. El hombre que explicó casi todo, dice el periódico ABC. El genio que nos enseñó a entender el universo, dice el periódico El Mundo. Y así uno tras otro. Pero ayer hubo un debate muy centrado en las pensiones, que también ha generado mucha información. Luego, si queréis, hacemos un pequeño alto con esto, pero la agenda cafetera no consiste en volver a repasar las portadas de los periódicos ni las noticias de actualidad que están más presentes en la agenda setting, sino aquellas otras que vosotros tenéis interés en que tengan protagonismo y por eso las vais enviando a lo largo del programa y María las va recogiendo. María. Sí, empezamos con algo que tiene que ver con la defensa del lobo ibérico, que nos enviabais la información del Salto Diario que decía que las organizaciones en defensa del lobo ibérico sacan pecho este domingo. Así lo titulaba y decía que las organizaciones Lobo Marley, EQUO, Ecologistas en Acción, WWF y la Alianza Europea para la Conservación del Lobo, con el apoyo de 200 entidades, llaman a movilizarse este domingo para defender al depredador ibérico, decía el Salto Diario. Se han unido para convocar, como decimos, una gran manifestación en Madrid en defensa del lobo ibérico ante, dicen, la inacción, según señalan, de unas administraciones que están empeñadas en hacer demagogia con la biodiversidad y en favorecer la caza de trofeos de lobos contra toda evidencia científica, decían. Los datos manejados por los 5 colectivos señalan que solo en 2017 murieron alrededor de 650 lobos a manos del hombre en el Estado español y los 12 meses transcurridos desde la anterior manifestación han estado marcados, dicen, por una avalancha de datos contrarios a los controles letales y a la caza de lobos. Pero nos llevabais también hasta Brasil. Y hemos visto que ha tenido una pequeña trascendencia, ¿no?, en las versiones digitales de algunos medios españoles. Y es que La Vanguardia, la versión digital de La Vanguardia decía: asesinan a tiros a una conocida activista crítica con la intervención del ejército en Río de Janeiro, ¿no? Nos enviabais la información y es que la concejala del izquierdista Partido Socialismo y Libertad, Marielle Franco, convertida en una dura crítica de la intervención del ejército en la seguridad de Río de Janeiro, fue asesinada a balazos en el centro de esta ciudad brasileña, según informaron fuentes oficiales. Esta conocida activista de los derechos humanos fue la quinta más votada en las elecciones de 2016 para el concejo de Río de Janeiro. Fue tiroteada cuando transitaba en su vehículo por una calle del centro de la ciudad tras haber participado en un acto político. Además, explicaban en esta información que el ataque se produjo un día después de que la concejala volviera a criticar la intervención en la seguridad de Río de Janeiro en un mensaje en las redes sociales. Y como decimos, esta información no solamente ha sido comentada en medios de Brasil, sino que también ha saltado incluso a información también de nuestro país. Pero Furicán también nos devolvía a nuestro país y nos enviaba una información que publica Arainfo, y es que Guillermo Toledo, ha sido acusado de un presunto delito contra los sentimientos religiosos. El pasado lunes 12 de marzo, decían, el actor comunicaba a través de su cuenta de Facebook la notificación de una citación judicial en la que la Fiscalía lo acusaba de un presunto delito contra los sentimientos religiosos por un texto publicado en julio de 2017 en defensa de las compañeras del coño insumiso, que seguro que os suena ese nombre porque también pues fueron perseguidas también en algo parecido, ¿no?, por esos sentimientos religiosos, que en esos días iban a ser juzgadas también por el mismo delito, como decimos. Y a través de una denuncia interpuesta por la organización ultraconservadora de abogados cristianos, este actor ha sido citado por Fiscalía por cometer un presunto delito contra los sentimientos religiosos por ese texto publicado. Él decía: lo que ocurre es que aquí te sentencian, te condenan, y si tú tienes el dinero y el tiempo
tiempo para recurrir al Tribunal de Derechos Humanos Europeo, 10 años después, como les ha pasado a estos chavales catalanes, llega una sentencia de revocación. Así se refería, como sabéis, a la información tan polémica sobre las injurias al rey, que desde el Tribunal de Derechos Humanos ya explicaron que pues estaba amparado por la libertad de expresión. Pero también nos enviáis una información, algo callejero nos decía que el diario.es había publicado una información, y es que dicen que un documento de patrimonio describe cómo se están deteriorando las fosas del Valle de los Caídos. El arquitecto de Patrimonio Nacional emitió en 2011 un informe al que ha tenido acceso este periódico, en el que relataba cada enterramiento, sus características técnicas y su estado de conservación. La frase más repetida para cada cripta es restos entremezclados, al tiempo que alerta de las filtraciones de agua y un estado lamentable. El estudio se basa en la inspección de los técnicos en 2010, que apreciaron un caos total en este lugar. El prior ahora se niega a exhumar 2 cuerpos por respeto a las familias, y como vemos, pues el caso del Valle de los Caídos sigue en el limbo. Y terminamos simplemente con una última información de Óscar Camps, de la ONG Proactiva, que publicaba este miércoles 14 de marzo, y decía: nuestro viejo remolcador con el equipo 43 vuelve a la zona de búsqueda y rescate después de un año ininterrumpido de misiones, con más de 6.000 vidas recuperadas al mar. Pronto le espera una merecida parada técnica de revisiones y mantenimiento. Necesitamos vuestra ayuda. Y lo hacía publicando una foto pues de ese barco, en el que, a bordo de él pues iban muchas personas que han conseguido salvarles la vida en el mar. Bueno, este es el momento en el que normalmente cerramos la página de actualidad y pasamos a la sobremesa de la cafetera, a hablar de la vida, de las cuestiones más próximas, más cercanas. Ahora vamos a hacerlo a continuación, pero no me dejéis cerrar este apartado sin que mencionemos el debate de las pensiones de ayer, porque, como digo, hay algunos asuntos que todavía están en las portadas de los periódicos y que hoy, por la naturaleza del programa, que teníamos que conversar con 2 personas, pues hemos tenido que posponer un poquito más tarde. Pero hoy en la portada del País veíamos un asunto que nos ha llamado mucho la atención. Londres y Moscú resucitan la tensión de la Guerra Fría. Theresa May anunció ayer la expulsión de 23 diplomáticos por el caso del espía envenenado, y el embajador ruso responde que su gobierno aplicará la misma medida. ¿Sabéis lo que ocurrió? Que por las calles de Londres circulan numerosos, porque claro, no es uno ni dos, numerosos espías. Tenemos el que fue envenenado, pero también el que le aplicó el veneno. Bueno, esto ha provocado un conflicto diplomático. No es la primera vez que fallece alguien y que es envenenado, con numerosas técnicas que nos han sorprendido a todos, en las calles del Reino Unido. En esta visualizada y resucitada Guerra Fría, como dice el periódico El País, que nos devuelve a los tiempos de las grandes conspiraciones y del espionaje y todo esto. Bueno, pues ha provocado una tensión política enorme entre Londres y Moscú por este caso del espía ruso, y que sabéis que sufrió un agente nervioso, y entonces toda esta escalada de tensión se elevó ayer varios grados, dice el periódico El País, y devolvió las relaciones entre ambos países a los momentos más graves de la Guerra Fría. Ayer me llamó la atención, había un tuit de Russia Today en Instagram que decía: no se puede amenazar, no recuerdo la literalidad del asunto, pero sí, dice: nadie puede imponer un ultimátum de 24 horas a una potencia nuclear. Se contestaba desde Russia Today con una imagen de unos camiones portando misiles, y decía: María Zaharova, representante de la Cancillería rusa, ha aseverado que en Londres no cuentan con datos concretos que vinculen a Rusia con el envenenamiento. Y añadía: nadie sabe nada sobre el veneno. Dice: pero sobre todo, no tienen hechos concretos en sus manos. Y nadie puede imponer un ultimátum a una potencia nuclear. Y cuando veíamos esta noticia, la verdad nos provocaba un escalofrío, porque de pronto cuántas cosas ocurren de espaldas a los ciudadanos, de los que no somos realmente muy conscientes y que vemos que tienen una enorme trascendencia, que provocan preocupación. Estamos viviendo una escalada de tensión entre 2 países. Por cierto, a las puertas de unas elecciones, porque sabéis que dentro de unos días se van a celebrar elecciones en las que, el próximo domingo, en las que Vladimir Putin vuelve a presentarse, y además es uno de los claros favoritos, de manera que esto
de qué manera puede interferir en el proceso electoral. Bueno, además, Stephen Hawking en las portadas de todos los periódicos y el asunto de las pensiones. Ayer se celebró el debate en el Congreso de los Diputados. Rajoy supeditó los avances en las pensiones a que haya presupuestos. No hubo grandes novedades, pero hubo algunas posiciones que sí que queremos recuperar porque nos han parecido muy inquietantes. Ayer Albert Rivera cuestionó el IRPF y habló de rebajas en el IRPF. Ciudadanos, a diferencia del PSOE, que ha decidido podemizarse, nosotros hemos decidido ser responsables y vamos a negociar los presupuestos con una bajada de IRPF, y supongo que esto le gustará también a muchos votantes de su partido, me imagino, porque aquí esto no debe ir de colores políticos. Bajada de impuestos a los que no llegan a final de mes. ¿No le parece a usted progresista que los que no pueden pagar la luz, ni esos medicamentos que usted ha dicho, ni el agua, los que tienen dificultades, no les parece bien que tengan 60 euros más en el bolsillo? Pues es pura demagogia. Dice, vamos a recaudar menos para que tengan 60 euros más en el bolsillo, entonces vamos a recaudar menos. Como no tenemos problemas de recaudación, ¿verdad?, en el Estado, como no tenemos problemas para financiar los servicios públicos, como no estamos observando el deterioro de hospitales, colegios públicos, todo tipo de servicios públicos, como estamos arrastrando una gigantesca deuda, lo que vamos a hacer es todavía reducir más la capacidad de ingresos del Estado para dar esa bonificación a algunas personas, decía. Pero en el fondo de lo que se trata es de reducir más los impuestos, la capacidad de recaudación del gobierno, de los estados. Esa idea tan liberal dice, sí, así agilizar la economía. ¿De qué estamos hablando? ¿De deteriorar más los servicios públicos? ¿Para qué? Para que la gente tenga que terminar utilizando servicios privados. Es esto a lo que necesariamente conduce. Y nos pareció que pasó desapercibido, que además lo encubría en un ataque bastante demagógico, porque lo que le estaba diciendo a los ciudadanos es, oigan, estos son los que no quieren que usted tenga 60 euros más en el bolsillo. Ya, pero Albert Rivera, te falta añadirle, gracias a mí, cuando usted llegue al próximo hospital y espere 4 horas más, entonces no puede protestar. ¿De qué estamos hablando exactamente, no? Porque se utiliza con una arbitrariedad y se utiliza con una alegría la recaudación del Estado que produce verdadero bochorno. Bueno, estamos hablando de populismo, ¿no?, y de demagogia. Yo creo que si algo se tiene que abrir ahora en debate, después de todo este debate de la prisión permanente revisable e incluso también de las pensiones, es hablar del populismo y de la demagogia en política, porque los mismos que la han criticado la están practicando. Y además esto al final no genera ni provoca nada bueno en la opinión pública. Además es lo que decías, son cosas que pasan desapercibidas, pero van calando poco a poco. Y entonces a lo mejor cuando te vayas a hablar con algunos amigos o con alguien que haya escuchado a lo mejor parte de este debate del Congreso, a lo mejor repite lo mismo que decía Albert Rivera. Y entonces va calando la idea de que no hay que pagar impuestos. Claro que hay que pagarlos. Claro que hay que pagarlos. De hecho, si tú hablas seguramente con gente mayor, con jubilados, te dirán lo importante que es que puedas ir a la consulta del médico y no te cobren, que puedas ir a por tus medicamentos y no tengas que pagar nada más añadido que a lo mejor 1 o 2 euros. Yo creo que tenemos que ser conscientes de esto y pensaba que Ciudadanos lo sería, porque es no ser conscientes del sentido que tiene vivir en un Estado democrático en el que cada uno pues aporta un poco para que luego cuando alguien lo necesite y esté en una situación difícil pues pueda ir perfectamente al hospital y le puedan hacer cualquier tipo de operación. Pero sobre todo, como dice Xavi Gracia, ya no es que solo sea populismo, es que es mentira. ¿Que vamos a bajar el IRPF de los jubilados que menos cobran, que ya no lo pagan? ¿De qué estamos hablando exactamente? Pero en el fondo de lo que se habla es de justificar otra vez, de introducir en el marco del debate público, introducir la rebaja de impuestos como un elemento necesario para la ciudad o para la sociedad o como un elemento al que deban aspirar, ¿no? Por cierto, muy interesante, que ayer no reparamos en ella, la portada de La Vanguardia. Madrid desoye las críticas y vuelve a bajar los impuestos. Se está convirtiendo en un auténtico paraíso fiscal dentro de España. La Comunidad de Madrid va a tener los tipos el mínimo y máximo del IRPF más bajos del sistema. Cifuentes también ha reducido sucesiones entre hermanos y tíos y sobrinos. Claro, es una competencia bastante desleal con el resto de las comunidades autónomas, pero sobre todo introduce ese espacio y como Madrid no tiene deuda, como es conocido que Madrid se puede permitir precisamente recaudar menos, pues entonces se siguen anunciando rebajas de impuestos que por otra parte afectan a quienes afectan, no nos engañemos, porque las rebajas realmente a quienes le impactan la rebaja del IRPF, sobre todo en los términos en los que se plantea,
no te supone un gran beneficio porque no quien tiene capacidad para pagar esas cantidades pues realmente no le supone ningún trastorno seguir pagándolas, y sin embargo la reducción es para todos los demás, la reducción de ingresos del aparato del Estado. Bueno, esto es la demagogia con la que nos estamos enfrentando permanentemente. El debate en todo caso ayer no tuvo una gran claridad, puesto que no se aportó ninguna novedad. Mariano Rajoy supeditó cualquier tipo de modificación, cualquier avance en las pensiones a que haya presupuestos, y el resto de los discursos, os los podéis imaginar, pues estaba relacionado con la escasa capacidad adquisitiva que tienen los pensionistas en un momento en el que se nos está diciendo permanentemente que la crisis ha terminado y que el Partido Popular ha salvado a España, pero son incapaces de siquiera subir las pensiones en paralelo al nivel al IPC, al índice de precios. Lo que está claro es que este sábado seguramente veamos a mucha gente en la calle. Este sábado hay convocado una manifestación de gente en favor de las pensiones dignas, de blindar las pensiones, como ellos dicen, y veremos qué trascendencia tiene, porque cuando han salido a la calle lo han hecho saber a todos los medios, y los medios se han visto obligados a cubrir esas grandes manifestaciones. Veremos este sábado qué trascendencia tiene, sobre todo después del debate en el Congreso, y esto puede dar un vuelco electoral. Estamos también a prácticamente un año de unas elecciones autonómicas y municipales, y tocar el bolsillo de los pensionistas puede ser muy peligroso para algunos partidos. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás solo. Sábado, manifestación de las pensiones, como dice María, y el Partido Popular, el gobierno, en lugar de anunciar alguna medida que pudiera aproximar a los pensionistas, que además son sus principales electores, lo que ha hecho ha sido mirar para otro lado. ¿Qué es lo que nos tememos? Que el Partido Popular ha hecho un cálculo respecto al calendario electoral, en el que en este momento es poco rentable hacer cualquier concesión, que en todo caso estimularía a la ciudadanía a comprender que si te movilizas consigues algo, de manera que el Partido Popular prefiere esperar. Y cuando se acerquen las elecciones, entonces ya veremos. Y ya veréis, porque además la democracia tiene muchas... y además es el único sistema que conocemos que tiene la legitimidad que que consideramos necesaria. Pero claro, la democracia también tiene la memoria muy corta. Y los ciudadanos tienen la memoria muy corta. Y 2 medidas cosméticas a 2 meses de las elecciones hace que la orientación del voto cambie en muchas ocasiones. Esto lo hemos vivido con demasiada frecuencia. Así que, pero bueno, el voto después es libre. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia y no estás sola. Y ahora sí, cerramos la página de actualidad. Bueno, no lo sé, porque deberíamos ver qué está pasando en el Congreso de los Diputados. ¿Sigue el debate? Claro, aún nos encontramos con un debate anterior que es sobre la justicia universal, y luego ya pasaremos al debate de la prisión permanente revisable. Bueno, pues continúa aquí con nosotros, sigue con nosotros, que esto es La Cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had. Bueno, pues mientras esperamos esta producción en el Congreso de los Diputados, este debate en el Congreso, esta sesión plenaria ahora en directo, se está hablando de la justicia universal y el debate sobre la justicia en su visión más amplia, pero también sabéis que está previsto que hoy tenga lugar el debate sobre la prisión permanente revisable. No creo que mantengamos la emisión durante todo el debate porque no tiene mucho sentido. Además hay una cuestión que hay que comprender, que este debate inicia una tramitación parlamentaria que no se va a resolver hoy. Es decir, suceda lo que suceda, luego está además el Senado, que el Senado, pues teniendo en cuenta las mayorías, cómo es el equilibrio de mayorías y la posición que tiene el Partido Popular, pues pararía probablemente la mayor parte de cualquier iniciativa legislativa, pero bueno, el caso es que, mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se está produciendo un debate que nos parece francamente importante y hoy, pues, por lo menos nos permitirá visibilizar cuál es la posición de los diferentes partidos políticos y, sobre todo, el efecto de maquillaje que
que están sufriendo algunos y la adaptación de su mensaje a la sociedad que se ha vuelto cada vez más exigente, y esto también pues tiene mucho de culpa los medios de comunicación, ¿no? Y mañana analizamos V de Vendetta, la película. La habíais propuesto en numerosas ocasiones, que es una película maravillosa. Dicen todos en internet, mucho mejor el cómic que la película, pero la película muy buena. Y es verdad, la película es extraordinaria. Es verdad que hay diferentes matices, diferentes planteamientos políticos también. Una cosa es una película, otra muy diferente es la historia literaria que la desencadena y que, bueno, en este caso es un cómic y que hemos empezado a leer además aquí en este programa. El cómic es fabuloso, fabuloso. Pero es verdad que lo que analizamos los viernes, pues, aunque podemos hacer referencias, no vamos a adelantar hace cosas, planteamientos políticos, pero lo que analizamos aquí es la película, la cuestión cinematográfica, y os invitamos a que participéis en este gran ejercicio colectivo. Y los mensajes que recibamos ya tienen muchas posibilidades de entrar, tienen más posibilidades de entrar que los siguientes, porque nosotros ya empezamos a ordenar ahora mismo. Así que, si has visto V de Vendetta, envíanos una nota de audio al 627-002-002 en el WhatsApp del programa. Deja una nota de audio dándonos tus impresiones sobre lo que representa para la sociedad, lo que representa en términos políticos, lo que tú, en fin, tus... Cómo se trasladan incluso algunas reflexiones a la actualidad también. Pero cuidado, porque es una película tan hábil que todo el mundo se la ha intentado patrimonializar. Sí. Porque yo he visto algunos discursos ultraliberales diciendo, este es el espíritu que nos representa, el de V de Vendetta. Hay otros desde el anarquismo que dicen, no, pero lo que está construyendo es la idea del anarquismo. El autor del cómic tiene otra visión diferente. Mañana hablaremos de todo esto, pero digamos que la habilidad de la película es que de lo que sí que habla es de la toma en conciencia de los ciudadanos de el modelo en el que viven cuando viven prisioneros, aprisionados. Digamos que es una suerte de fascismo que mañana vamos a tener oportunidad de analizar con calma. ¿Y qué hacen los ciudadanos cuando deciden rebelarse? A través de una persona que va enmascarada, pero al final es el despertar de la ciudadanía ante algo, ¿no? Bueno, hay muchas metáforas además en esa película que vamos a poder comentar. 627-002-002. ¿Tú ya la has visto, Mary? Sí. ¿Qué te ha parecido? La había visto ya como 2 o 3 veces. Claro, es lo que me ha pasado a mí. Yo la he visto un montón. Ayer empecé a verla, lo que pasa es que luego me tuve que ir a la tele y no pude terminar de verla otra vez, pero... Pues nada, alucinante. Yo creo que cada vez que la veo encuentro así como más pequeños detalles. Y nada, está muy bien, muy bien. Si no la habéis visto, tenéis que verla y enviarnos ya vuestro mensaje de audio. Porque además yo creo que va a ser muy interesante que lo debatamos. Porque es una película que tiene muchos elementos para debatir. Y además no podemos debatirla solos, os necesitamos a vosotros. Así que enviarnos los mensajes porque también yo creo que nos ayudan mucho también a reflexionar y a debatir. Porque de hecho hay muchos detalles en los que nosotros muchas veces nos reparamos. Sí, además hemos comprobado con otras películas como siempre que la audiencia, siempre que sometemos a la audiencia, mejora mucho, siempre que sometemos a la audiencia al debate, mejora muchísimo la visión que se puede obtener de una película. V de Vendetta, la película elegida mañana para la cafetera, para el ejercicio colectivo que supone el Videoforum. Nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre, porque con un hombre se puede acabar. Pueden detenerle, pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Yo he visto con mis propios ojos el poder de los ideales. He visto a gente matar por ellos y morir por defenderlos. No se puede besar un ideal, ni tocarlo o cazarlo. Los ideales no sangran. No sufren y tampoco aman. Los ideales como el motor, es el motor de la resistencia. Se puede acabar con una persona, pero no se puede acabar con la resistencia como motor. A mí me gusta, ese rollo así de rebeldía me parece inspirador, me parece bastante inspirador. Alguien decía que mañana había que hacer el programa con una máscara de V de Vendetta. Pues la tengo ahí colocada. La iba a enseñar. Bueno, ¿te acuerdas de aquella operación policial contra los supuestos cabecillas de Anonymous en España y que se plantó la policía como prueba, elemento probatorio, con una máscara de V de Vendetta que venden en todas las tiendas del barrio
Aquí en el centro está lleno de tiendas de cómics y en todas en el escaparate te encuentras la máscara de V de Vendetta. Digo, pues anda, que como prueba os habéis lucido. Es como si presentas un bolígrafo. Y aquí tienen la prueba. Estamos ante unos elementos francamente preocupantes. Bueno, por eso también se juega en la película, ¿no? Porque al final... Que tienes aquí el cómic abierto y todo. Sí. Mira. Habla, que voy a tuitear una foto. En esta sobremesa cafetera, amigos, hermanas y hermanos. Me gustaba la primera parte en la que, bueno, pues hace una pequeña reflexión. A ver si llego al principio del cómic. Aquí. Hace ya una pequeña reflexión el autor. Y ya no diré nada más porque si no, mañana nos vamos a quedar sin decir nada. Pero decía el autor... Pequé de ingenuo al suponer que haría falta algo tan melodramático como un conflicto nuclear para llevar a Inglaterra hacia el fascismo. Para ser justos con David y conmigo mismo, no había mejores predicciones del futuro de nuestro país en forma de cómic en esa época. El hecho de que el argumento preceda a una supuesta derrota del Partido Conservador en las elecciones de 1982 os puede confirmar lo fiables que fuimos en nuestro papel de adivinos. Ahora estamos en 1988. Margaret Thatcher comienza su tercer mandato y lidera sólidamente un partido conservador hacia el próximo siglo. Mi hija tiene 7 años y en la prensa circula la idea de campos de concentración para los enfermos del SIDA. La nueva policía antidisturbios lleva visores negros como sus caballos y sus furgonetas transportan videocámaras giratorias en sus techos. El gobierno ha expresado su deseo de erradicar la homosexualidad incluso como concepto abstracto. El cómic en el que está fundamentado, en el que está basado la película y que también es absolutamente maravilloso. Mira, te acabo de hacer una foto que voy a tuitear leyendo la página del cómic y he puesto el cómic es digital, me vais a matar, lo sé. Porque no os gusta que utilice estas cosas digitales. ¿Quién ha dicho eso? Pero no, porque hay mucha gente que le gusta el papel. Sí, yo lo entiendo. De hecho, seguramente me acaba comprando el cómic en papel. Pero lo necesitaban digital y... Ups, ¿Qué foto has hecho? Que no me gusta que publiques cosas sin verlas. Ups, ¿qué has dicho? A ver, déjame verla. Espérate, que lo voy a enviar al internet. Déjame verla. La sí, cafetera, claro. Ojo por ojo. La por cierto. Mañana analizamos V de Vendetta. Envía ya, a ver, tu nota de audio. Tu nota de audio. Esto es como los dictados del pequeño Fer. 627 Di algo mientras tanto. 002. Abrimos las líneas telefónicas. No me gusta. Hay una cosa del iPhone que detesto, que es que cuando estás marcando los números y le das a un espacio, de pronto se vuelve al teclado de las letras y complica mucho enviar mensajes. Bueno, estás escuchando la sobremesa cafetera, que es el espacio. Una vez cerramos en la página de actualidad, nos quedamos aquí ya charlando con las y los oyentes del programa y... sobre cualquier cosa accesoria de la vida, sin darle mayor trascendencia, pero con la mirada, hoy como tenemos mañana esa película. Y entonces antes, cuando empezaba el programa, planteábamos lo del método... ¿cómo se dice? Estivil. Es raro de pronunciar, podría haber sido Estevil. Es como, pero Estivil. Necesitas de una dicción que yo no tengo a estas horas de la mañana. Y entonces tiene que ver con el sueño. Ayer en el programa, en Telemadrid, en la otra, en el programa del Círculo, nos decían, dice, bueno, ¿vosotros qué tal dormís? Yo dije, yo la verdad es que duermo muy poco, porque la resistencia siempre está despierta, porque como bajes la guardia te la han liado. Y entonces siempre despierto, mentes despiertas. Me dijeron, bueno, ¿sufres un trastorno del sueño? Digo, hombre, yo no lo llamaría así, yo no me autollamaría trastornado, pero bueno, estoy dispuesto a aceptar cualquier visión de mí mismo. No tengo ya dignidad. Pero el método Estivil. ¿Qué consiste Estivil? Que está muy bien la foto que he enviado. Foto, vamos a ver. Decir? Acabo de tuitear una foto de María.es. Llevo pelos locos y pongo cara de estreñimiento. No sé. Mira, Mary, no, la culpa no es del fotógrafo, con todo el respeto. Sí, ¿no? Pues me avisas porque es que, claro... No, si quieres hacemos... ¿Sabes qué ha pasado? Que no me ha dado tiempo a peinarme. A ver, tampoco me suelo peinar mucho cuando vengo aquí. Porque al final estoy como en mi casa. Pero me he hecho una coleta así rápida. Entonces, claro, ahora me he puesto los cascos... Y de hecho parece que voy a llorar en esa foto, no sé, bueno, da igual. Lo importante es la máscara. Pero, o sea que María.es, señor Zoido, tiene una máscara de V de Vendetta. ¡Qué vergüenza! ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde vamos a ir a parar? ¡Qué vergüenza! Una máscara de V de Vendetta en el... Seguro que Miguel tiene una. Seguro que es delito de odio. ¿Miguel tiene tener una máscara de V de Vendetta? No sé. ¿Miguel tiene una máscara de V de Vendetta? ¿No lo sabes? No. ¿Le gusta la película y el cómic? El cómic creo que no lo ha leído. Pero regálale una máscara de V de Vendetta, esto es un regalazo. Sí. Hombre, yo creo que sí.
También te digo, bueno, he visto que las venden, claro, en las tiendas valen 27 en la euros. peli es Ayer la vi tan por dura 27. que no traspasa las balas. Yo Bueno, quiero una dura. Claro, es que además esta que es la que venden en las tiendas y supuestamente es la oficial, esta que tenemos aquí en el estudio, pero tiene el bigote triangular. Y el bigote de la película es más redondo. Que yo decía, digo, joder, o sea, ¿cómo puede ser que los tipos han extendido la patente de una máscara que no es exactamente la que mola? Esta no te la pongas mucho, que está llena de polvo, Mary. Que estaba ahí colgada y está... Sí, bueno, ¿qué quieres que haga, hija mía? A ver, espera, que tengo aquí unas toallitas. Además es para caras muy grandes. Mira, unas toallitas limpiadoras. No, que se ha quedado un poco dada de sí, porque me acompaña desde hace muchos años. Te la pones todos los 5... señor Zoido. Te la pones todos los 5 de noviembre. Bueno, y algunos días más. Algunos días más, sí. Me la podía llevar un día a la tele. Se la puedo enseñar ¿Te imaginas? a Paco Maruenda, que le iba a hacer mucha gracia. Te llevas la camiseta de los papeles de Bárcenas y la máscara. Pues yo creo que no la había limpiado desde que la tengo. O sea que la capa de polvo que está saliendo de la nariz, si te la llegas a poner, alucinas en colores. O sea, esto es un cultivo de ácaros. Esto además, por todas las casas por las que he pasado, está... Pero en la anterior la tenía colgada en el estudio, entre las espumas del estudio, y quedaba muy bien. Bueno, no sé por qué estamos dedicando esta sección cafetera a la limpieza de la máscara. Pero estaba hablando del método Estivil, que consiste básicamente en escatimarle los abrazos a tus hijos y pensar que luego no te lo van a devolver cuando estés en la residencia. Y tus hijos dirán, papá, ¿te acuerdas? No, si esto es bueno para ti, si es bueno para ti. ¿Te acuerdas cuando no me dabas abrazos yo siendo una criatura? Pues por eso ahora tengo este espíritu y este carácter tan simpático. Así que yo creo que a los niños hay que darles abrazos. Esto era lo que quería decir hoy y ya está, con esto me conformo. Si no tenéis nada más No te lo perdonaré jamás, Fernando Berlín, esta foto. ¿Lo de la foto? Bueno, pues si alguien tiene alguna curiosidad, maria.es, en la foto que ha enviado Fernando... aparece leyendo ese... Mira, ¿ves? Mira, María está por bulerías. Pero tampoco entiendo yo ¿Qué eso. cara tiene? No sé. Radiocable fotógrafo del año. Bueno, que estamos... Oye, la foto está estupenda. Tampoco digáis nada por hecho. Ha sido improvisada. Además hay que estar hablando mientras uno está haciendo cosas. Que eso no es nada fácil. Yo comprendo. Bueno, hay quien nos dice... A ver, es que la radio... El poder de la uno de los poderes de la radio es que puedes venir como te dé la gana. Bueno, te advierto que hay otros que lo hacen en la tele también. ¿Ah, o sea, sí, hay mucha gente que no. Yo no, porque soy un... Es que me has pillado con unos pelos. Mira, la he limpiado estupendamente. Ahora brilla. Ahora brilla. Lo que pasa es que huele que apesta a limpiador, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Y por lo menos ya está un poco más limpia la máscara, por si quiere venir alguien y ponérsela. Bueno, que nos vamos a marchar y... Vale. Y mañana más con ese debate sobre V de Vendetta, sobre la película, en este espacio, la cafetera, del que forman parte tantas y tantas personas. Bueno, pues desde aquí... Nada, que tenéis el hashtag para seguir comentando si queréis la sesión del Congreso o el debate que queráis tener sobre el tema. Sí. Nos vamos. Mañana volvemos. Mañana más. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y un muy fuerte abrazo a la Lola Se Va, y con todo el cariño y toda la fortaleza que tiene reservada la cafetera para estas ocasiones. Un muy fuerte abrazo. Adiós a todas. Cuidados. Adiós, Mary. Un abrazo a todas. Before I drift away, speak to my heart, reminding me I belong. I am not allowed to walk alone. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.